Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, qué bueno que nos damos cita en esta mañana de domingo. Y bueno, pues vamos a continuar con la enseñanza que iniciamos la semana pasada sobre el pecado de murmuración, que forma parte de la serie El regalo del perdón. Y comentábamos que nos encontramos en un ambiente espiritual el cual es invisible, es imperceptible para los sentidos físicos, pero es más real que el mundo físico tangible que nosotros podemos tocar. La Biblia dice que lo que no se ve, más bien lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Entonces quiere decir que el mundo físico tiene una temporalidad, en cambio el mundo espiritual, desde la consistencia esencial de nuestro Dios en su condición eterna, ha tenido una existencia desde siempre, permanece en el presente y se prolonga hacia la eternidad futura. Entonces la realidad, hermanos, es que si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no somos conscientes de esta atmósfera espiritual en la que nos movemos, vamos a ser fácilmente víctimas de las estrategias, las dinámicas que operan desde el mundo de la oscuridad en contra del mundo, pero también en contra de la vida cristiana. No hay duda de que el objeto más apetecible del ataque de Satanás se encuentra dentro de la iglesia, dentro de las familias cristianas, los matrimonios cristianos. En la medida en la que Satanás, a través de sus hordas y huestes espirituales, pueda desarticular la dinámica espiritual de una familia, de un matrimonio, de una congregación, entonces literalmente el evangelio queda sin operación. Somos llamados a hacer luz en valle de sombras y de muerte. ¿Qué significa esto? Que vivimos en un ambiente de oscuridad. La Biblia lo define de manera tal que nos permite identificar que Satanás opera en forma estratégica, inteligente. Para mí es una operación cuasi perfecta de corte militar. Nos habla de potestades, nos habla de gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces, tenemos que entender que nosotros formamos parte del equipo contrario, del batallón contrario, del ejército contrario. Nosotros formamos parte, por la redención de Cristo Jesús, de las fuerzas de la luz. Y ya comentábamos, hermanos, la semana pasada que nuestra participación en esta contienda espiritual no es de ataque, no es de defensa, es de resistencia. ¿Cómo resistimos? A partir de la obediencia que nosotros implementemos en la aplicación de la palabra de Dios. La Escritura dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes, ¿no? Entonces, queremos ver a Satanás y sus acciones demoníacas saliendo de manera despavorida del entorno de nuestras vidas familiares y eclesiásticas. Bueno, lo que tenemos que hacer es someternos a Dios y esto no es otra cosa sino la obediencia. La obediencia es lo que le da peso espiritual a nuestras vidas, lo que nos encamina en el proceso de crecer espiritualmente, de santificarnos, de parecernos día a día más a nuestro Señor Jesucristo. La obediencia. La obediencia es lo que nos lleva a una vida espiritual. No hay nada más espiritual sobre la tierra que la Biblia, la palabra de Dios. De tal forma que la vida espiritual no es mística, no es etérea, no es insubstancial, no es extática, es decir, no se trata de buscar momentos de éxtasis emocional. La vida espiritual es práctica, consiste en conocer y en obedecer la palabra de Dios. Y en ese sentido, para poder tener una participación exitosa en esta contienda espiritual que además ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo, porque el libro de los Colosenses dice que mientras el Señor se encontraba en la cruz del Calvario, Él se encontraba igualmente despojando en ese momento a los principados y a las potestades, que el acta de los decretos que nos era contraria fue destruida igualmente en esa cruz del Calvario. Por lo tanto, hoy, por la fe en Jesucristo y su Evangelio, nosotros somos declarados santos e inocentes delante de Dios por la justicia que vivió Jesucristo en nuestro lugar. Recibimos el perdón de Dios, recibimos la santidad que jamás experimentamos, que vivió Jesucristo, pero la imputa sobre nuestras vidas en el momento en el cual le creemos y le recibimos por el Evangelio en nuestro ser. De tal forma que hoy formamos parte de este ejército, estamos combatiendo en una forma de resistencia y para poder resistir y ver a Satanás escapar, salir despavorido de nuestra vida, nuestro entorno de existencia, la Biblia dice que seamos obedientes. Y un aspecto fundamental en el que el Señor nos pide la obediencia
Lo encontramos en Filipenses 2:14, este texto que comenzamos a estudiar la semana pasada. Y dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones o contiendas. En la Reina Valera dice así. Estoy leyendo el texto en la Biblia de las Américas. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Es un ordenamiento, hermano, es un imperativo, no es algo que deje el Señor al arbitrio de nuestra voluntad. Es algo que el Señor está determinando en forma imperativa, por lo tanto es una orden y tiene que ser obedecida. Que hagamos todas, absolutamente todas, no algunas, no la mayoría, sino todas las cosas sin murmuración, sin discusiones, sin queja. Y después en el versículo 15 nos da la razón de esta orden. Dice: para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La semana pasada, en primer lugar, vimos los síntomas iniciales de la división eclesiástica y pudimos ver cómo es que esta división, esta dilución de la unidad se da a partir precisamente de la queja y de la murmuración. Cuando comienza a surgir la queja y la murmuración, el entorno de la vida eclesiástica, esa iglesia, hermano, de no contener ese proceso destructivo, de no erradicar ese proceso destructivo, inequívocamente llegará a su dilución, llegará a su término. El problema es que la queja y la murmuración, comentábamos, es totalmente natural a nuestra condición humana. Comentábamos que desde el momento en el cual nacemos, lo primero que hacemos es quejarnos y a lo largo de la vida lo estamos haciendo de forma constante. La queja es el resultado de necesidades o deseos que consideramos que son necesidades cuando no son debidamente satisfechas. Y entonces sucede que cuando estamos ante algo que no nos complace, algo que no nos gratifica, no nos satisface, o sale del esquema de la perspectiva que teníamos nosotros de lo correcto para nuestra vida, comenzamos a quejarnos, comenzamos a murmurarnos. Entonces, la queja, hermanos, forma parte de nuestro diario vivir porque lo consideramos sencillo, creemos que es algo simple, pero la Biblia nos dice que no es simple, hermanos, es todo lo contrario. ¿Por qué la Biblia es tan determinante en este tema, hermanos? Bueno, porque independientemente de la situación en la que estemos, independientemente de que estemos cursando por periodos de oprobio, de injusticia, de insatisfacción, de frustración, nada, absolutamente nada escapa del control soberano de Dios sobre el universo y sobre nuestras vidas. Todas las circunstancias que experimentamos, hermanos, han sido enviadas o permitidas por Dios. Desde la eternidad pasada, el Señor había considerado y visto las circunstancias en las que estaríamos o las circunstancias en las que estamos o en las que estaremos en el futuro. Entonces, la queja tiene un peso fuerte de destrucción, hermanos, porque cuestiona el amor de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios y la soberanía de Dios con la cual Él actúa con el propósito de llevarnos al crecimiento espiritual. El sufrimiento en las manos de Dios, en el caso de sus hijos, de ninguna forma tiene el propósito de aplastarnos o de destruirnos o de aniquilarnos. El sufrimiento en las manos de Dios, ya sea de manera formativa o de forma disciplinaria, tiene el propósito de corregirnos, ajustarnos, instruirnos. La disciplina de Dios es una especie de horma, hermanos, y las hormas tienen una particularidad: dan la forma a un elemento. Cuando tú metes un zapato a una horma es porque quieres que la horma le dé la forma correcta al zapato. Y por lo tanto la horma es rígida, la horma no puede ser modificada para poder dar la forma. Bueno, la disciplina de Dios exactamente es así. Y cuando el Señor comienza a darnos forma, evidentemente a nuestra condición humana, muchas veces esto va a representar una incomodidad. Puede ser doloroso y parecería que está destruyendo algún aspecto de nuestra existencia, y efectivamente está destruyendo nuestro ego, está destruyendo nuestro individualismo, está destruyendo el amor propio, que muchas veces es una complicación y un estorbo para poder mostrar la humildad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está limando, está puliendo como un excelente artesano, como un excelente escultor. Eventualmente, hermanos, la forma en la que el Señor nos modela es como cuando el artesano está con el barro, modelando con arte la piedra
pies en sus manos, y esos momentos, hermanos, es a los que podemos llamar los lazos de amor del Señor. Pero en otras ocasiones el Señor lo hace como con una piedra, con un pedazo de mármol donde tiene que tomar el marro y el cincel y comenzar a golpear hasta que la roca amorfa comience a tomar una forma artística distinguible. Y Dios es un artista y se va a encargar de darnos esa figura que modele la imagen más artística, más gloriosa sobre la faz de la existencia, la eternidad y el universo, que es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces no tendría por qué a nosotros como cristianos, en el proceso progresivo de conocer a Dios, sernos extraño que el Señor incorpore en nuestras vidas a esos momentos de los que eventualmente por la experiencia del dolor o la insatisfacción experimentamos dolor. Y naturalmente, hermanos, comenzamos a quejarnos y comenzamos a murmurar. ¿Qué significa murmurar? Comentábamos, la murmuración es una forma de queja que se expresa en un susurro. Es hablar en secreto acerca de algo o acerca de alguien, hacer comentarios negativos acerca de alguien cuando esa persona no está presente. La otra palabra que menciona la Escritura es la palabra discusiones y tiene que ver con las conversaciones que siembran un espíritu de contienda, un espíritu de división, conversaciones que son tercas, que son obstinadas. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a la iglesia de Filipos que está experimentando precisamente rencillas que no son propiamente descritas. Está diciendo que es necesario, y les dice: amados, es necesario que paren ya esto, que se detengan. Ahora, el problema asociado a la murmuración y a la queja es que son atractivas y son contagiosas, pero son profundamente divisivas. La queja, sea en forma inconsciente o no, la murmuración, aun cuando parezca inofensiva y aun cuando parece que el objeto de la murmuración es una circunstancia o una persona ajena a Dios, en la Escritura veíamos que Dios siempre lo toma de manera personal y lo veíamos en Números 14:1, búsquenlo en su casa, ya lo vimos la semana pasada. Números 14:1 y después en Números 14:26 y 27, donde el pueblo comienza a quejarse directamente en contra de Aarón, en contra de Moisés, pero a la postre nos damos cuenta que el Señor dice: se quejaron en contra mía, murmuraron en contra de mí. ¿Por qué? Porque la murmuración pone en tela de juicio la soberanía de Dios, la bondad de Dios, el cuidado de Dios y el poder absoluto de nuestro Señor. Entonces, la razón por la que Dios lo toma personal es porque no hay ninguna persona que orqueste mejor nuestras vidas con el propósito de darle una línea melódica espiritual apropiada, sino Él. Dios está orquestando. Decíamos, Dios es el director de esa orquesta que constituye nuestra vida, y es hasta que entendemos que Él está al frente, permitiendo circunstancias adversas con el propósito de formar el carácter de Cristo en nuestro corazón, cuando entonces, así como cuando nos ponemos frente a una orquesta sinfónica a escuchar música clásica, música armónica, música deleitable, música con líneas musicales extraordinarias, donde escuchamos violines, trombones, flautas, liras y todo tipo de instrumentos, hermanos, que armónicamente conjuntados nos permiten deleitarnos profundamente. Cuando entendemos que es Dios quien está orquestando, comenzamos, hermanos, a deleitarnos en la vida y comenzamos a disfrutar de Dios. Entonces, cuando comenzamos a quejarnos por algo, Dios nos recuerda precisamente que aquello por lo que nos quejamos es un instrumento en nuestras vidas que está siendo utilizado por el Señor, con el propósito de formar la imagen de Cristo en nosotros. Y pueden ser personas, pueden ser situaciones o pueden ser circunstancias. Entonces, a veces, las cosas que más rechazamos, las personas que menos deseamos, son precisamente las que más necesitamos. Tú puedes llamarlo indeseable, tú puedes llamarlo molesto, puedes llamarlo desalentador, pero son probablemente las oportunidades de Dios para el crecimiento espiritual. Bien. En segundo lugar, vamos a ver en esta mañana cuál es la motivación que Pablo nos ofrece para que nos alejemos de las murmuraciones. Y lo encontramos en el versículo 15 y dice de la siguiente forma: para que seáis irreprensibles. Fíjense en los siguientes términos, hermanos: para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Entonces, el primer término que encontramos es la irreprensibilidad. El Señor quiere que seamos irreprensibles. Y cuando el Señor toca este término, no está hablando de la perfección moral que solamente nuestro Señor Jesucristo tiene en forma infalible. No, la palabra irreprensible en el original hace referencia a una condición externa que se puede observar. Es decir, la persona es irreprensible en la medida en la cual su conducta externa, en la medida en la cual su comportamiento social, la forma en la cual toma decisiones en el ambiente comunitario no despierta sospecha, no tiene tacha, tiene que ver con la conducta. Y de esta forma es como tendría que lucir la vida de todo hijo de Dios, de forma irreprensible. De hecho, por ejemplo, para los ancianos, los pastores, los diáconos de una congregación, en el Nuevo Testamento, ser irreprensible es el primer requisito. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, en el caso de los pastores, y del 8 al 13, en el caso de los diáconos, menciona que la primer virtud ya desarrollada en la comunión con Cristo, para poder ser un agente de ministerio público, oficial en la congregación, es que tiene que ser irreprensible. La primera condición es esta, hermanos. Y 7 veces aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, y es la conducta a la cual Dios hace referencia, por ejemplo, cuando nos habla de Noé, cuando nos habla de Job, cuando nos habla de Daniel. Hombres que fueron encontrados moral y espiritualmente delante de Dios, no infalibles ni perfectos, pero sí irreprensibles. Y en Ezequiel 14:14, no lo busquen, lo estudian en casa. En ese momento en el cual Dios está ejerciendo un juicio o está por ejercer un juicio en contra de su pueblo por el pecado, lo que nos dice es que aun cuando estuviesen presentes estos 3 personajes, Noé, Job y Daniel, en el momento del juicio, la justicia y la condición irreprensible de ellos no libraría a Israel del juicio de Dios. Solamente ellos, por su conducta y virtud sin tacha, serían libertados. Entonces, cuando hablamos de ser irreprensibles, hermanos, no hablamos de perfección, pero sí estamos hablando de integridad en la forma de caminar ante Dios, en la forma en la cual nosotros vivimos. Estamos hablando de no ser tachables. Tenemos que ser censurables, es decir, caminar con una condición abierta y transparente moralmente para poder ser sujetos de reprensión cuando sea necesario, pero la persona irreprensible no es aquella que es reprendida, sino aquella que cuando es reprendida comienza a hacer los cambios, los ajustes, las modificaciones, la disciplina, la toma como parte del mecanismo formativo de Dios y la asume con gozo en el corazón y crece a partir del dolor, crece a partir de la reprensión. Y termina siendo una persona irreprensible, sin tacha. Es la persona íntegra, hermanos. Irreprensibilidad nos habla de integridad. ¿Y qué es la integridad? Bueno, nos habla de un todo constituido por sus partes. Cuando un elemento está constituido por todas las partes que lo integran, entonces estamos hablando de integridad. En el caso de los seres humanos, el todo de la persona, moralmente, hermanos, se constituye de la forma en la que piensa, de la forma en la que habla y de la forma en la que actúa. Para que una persona moralmente sea íntegra, tiene que pensar, hablar y actuar de la misma forma, en la misma lógica, con coherencia, su conducta al igual que sus pensamientos y correspondiente a su forma de hablar. Cuando una persona comienza a pensar de una manera, habla de la misma forma, pero actúa de forma diferente, esa persona se comienza a dividir, se comienza a desintegrar. Y el Señor nos llama a ser uno, a ser íntegros, a ser transparentes, de la misma forma en la que el Señor Jesucristo nos muestra su absoluta integridad. A mí me sorprende, me subyuga, me conmueve ver al Señor Jesucristo en la Escritura con los brazos extendidos en la cruz del Calvario, con su cabeza perforada por las espinas, con su cuerpo llagado y lacerado, con sus manos perforadas, sus pies perforados. Y en esa condición pinacular del dolor, el Señor no cambia su discurso, permanece íntegro a su enseñanza, y en vez de decir, Señor, bájame de este lugar, libértame de esta circunstancia, manda las huestes espirituales y angelicales, Señor, me bajo de la cruz, porque este dolor por esta humanidad caída no tiene sentido, no tiene caso, Señor, sean consumidos porque ellos merecen el fuego por el pecado que han cometido. Él permanece en integridad al mensaje y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y al final simplemente termina diciendo, el reporte está presente, Señor, todo fue consumado, todo se terminó a cabalidad conforme a tu voluntad. Eso es integridad, hermanos, pensar, hablar y actuar de la misma forma. Y eso nos va llevando a ser irreprensibles.
El apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27 hace una mención importante. Él lo dice desde la perspectiva ministerial, pero tiene una aplicación abierta para todos los cristianos. Él dice, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él está hablando en forma alegórica, está utilizando figuras retóricas. No es que el apóstol Pablo literalmente flagelara su cuerpo, sino que el golpear del cuerpo y ponerlo en condición de servidumbre significa que él no iba a gratificar la necesidad carnal de su cuerpo. En ese sentido no lo iba a complacer, golpeaba la necesidad de su cuerpo, lo ponía en servidumbre de su espíritu. ¿Por qué? Dice, porque no sea que habiendo sido heraldo, proclamador del evangelio, ahora yo mismo, por haberme dejado guiar por los apetitos de mi carne, por no haber sido íntegro, por haberme dividido moralmente, venga yo mismo a ser descalificado. Y todos estos elementos parafraseados son énfasis míos, hermanos, pero la escritura es absolutamente clara. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y la eliminación no se refiere a la pérdida de la salvación, se refiere a ser descalificado del ministerio, del llamado glorioso, del privilegio de ser un emisario del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por haber perdido el testimonio de vida de fe, entonces los cristianos perdemos la oportunidad de predicar la vida de fe. Y el Señor nos llama a una vida contraria, una vida irreprensible, y algo que comienza a desintegrar nuestra vida moral y genera un caos en el ambiente comunitario en el que nos desenvolvemos, familia, sociedad, iglesia, etcétera, es la queja y la murmuración. Después nos dice que seamos sencillos. Nos llama a ser irreprensibles y sencillos ante Dios, ante los hombres. En el original, esta palabra sencillo, hermano, tiene una connotación de pureza, algo que no se encuentra mezclado, algo que está exento de materiales extraños. En el Nuevo Testamento, metafóricamente, nos está diciendo que lo sencillo es algo que no tiene doblez, es de una sola constitución. Los griegos, por ejemplo, utilizaban este término, sencillez, para designar el vino cuando no estaba mezclado, el vino cuando no tenía mezcla de agua o cuando no estaba adulterado. La sencillez se refiere a estos metales que no tienen aleación, sino que son metales completamente puros. Entonces, este término tiene que ver con nuestra condición interior. Mientras ser irreprensibles tiene que ver con nuestra conducta externa, ser sencillos tiene que ver con nuestra conducta interna. Y la Biblia nos está diciendo que debemos de vivir santificándonos de forma tal que no tengamos mezcla, que no estemos adulterados, que no haya corrupción en nuestra vida interna. No nos está hablando de perfección moral, no nos está hablando de ser infalibles, sino de ser puros y en un proceso de crecimiento en la santificación. En Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin tacha, hijos de Dios. Entonces tenemos un tercer término, un tercer concepto de alto nivel de importancia: irreprensibles, conducta externa correcta; sencillos, conducta interna auténtica, interna, puros internamente. Y ahora nos dice hijos de Dios. ¿Y qué es lo que se supone, hermanos, que los hijos deben de representar? Los hijos tienen que manifestar claramente el parecido que tienen de parte de los padres, ¿no? Cuando un niño nace, lo primero que buscamos es el parecido que tiene con los papás. ¿A quién se parece, la mamá o al papá? Y la verdad es que cuando el niño tiene apenas 2 días de nacido, pues no se parece a nadie, ¿verdad? Pero bueno, eventualmente con el propósito de sumarnos al gozo y a la felicidad de un matrimonio que está experimentando la paternidad, ay, mira, es idéntico al papá, y la verdad es que no le encontramos parecido con nadie. Pero inequívocamente en el proceso de crecimiento natural del niño comienza a ser vislumbrado, comienza a ser distinguible que efectivamente la genética de los padres comienza a ser vista en las condiciones físicas de los hijos y aún en las características de la personalidad, en las características del temperamento. Entonces, lo natural es que los hijos se parezcan a los papás. Bueno, pues resulta que los hijos de Dios tendríamos que parecernos, hermanos, a nuestro Señor. En la medida en la que vamos caminando en la vida cristiana, no tendríamos que ser tan diferentes a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él está formando la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. ¿Y quién es Jesucristo?
Jesucristo es la imagen del Dios invisible, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, a través de Jesucristo nosotros vamos pareciéndonos a Él, y por cuanto el Hijo es la imagen del Padre, entonces comenzamos a parecernos a nuestro Padre, a nuestro Dios. Y como Dios opera en nosotros el querer así como el hacer, bueno, pues Pablo nos anima a hacer nuestro esfuerzo mayor, hermanos, para someternos a la voluntad del Señor, con lo que la imagen de Dios va a continuar conformándose en nuestras vidas. Los hijos frecuentemente, hermanos, entonces reflejan las condiciones de los papás. Mira, por ejemplo, cuando tú escuchas a alguien que habla en voz muy alta y entonces te invitan a su casa a comer, tienes un tiempo de convivencia en su núcleo familiar y te das cuenta de que todos hablan gritando, todos hablan en voz alta. Bueno, pues entonces comienzas a entender por qué esa persona habla así, porque es el reflejo, es el parecido del núcleo familiar del cual procede, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando tú escuchas a una persona hablar maledicentemente. Llegas a su núcleo familiar y te das cuenta de que de esa manera hablan, como si todos fueran carretoneros, ¿verdad? O no sé, una educación muy elemental, y por lo tanto la enunciación de palabras altisonantes es frecuente, es común, y entonces dices, esta persona es el reflejo de esa circunstancia, hay una identidad con su procedencia familiar. Cuando tú encuentras a una persona con un perfil de personalidad de timidez importante, una persona muy introvertida, y tú contactas con su núcleo familiar, vas a encontrar estos rasgos del temperamento, estos rasgos de la personalidad. De hecho, hermanos, pues lamentablemente muchos rechazan a Dios. Mucha de la gente que podría ser alcanzada por Jesucristo termina rechazando el Evangelio porque la expresión de ellos hacia nuestra vida es, mira, ese dice ser cristiano, pero fíjate cómo vive, fíjate cómo anda, cuál es su conducta, qué es lo que manifiesta y qué es lo que expresa. Hermanos, miren, la gente que no conoce a Dios no sabe cómo es, no sabe cómo es Él, pero sí sabe cómo no es Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? La gente que no conoce de Dios no conoce las profundidades de su carácter, pero sí sabe cómo no es Dios. Y en algún sentido, por la conciencia que Dios establece en el corazón de todos los seres humanos, aún los inconversos saben que Dios no es un ser desordenado, que Dios no es un ser irresponsable, que Dios no es un ser insuficiente moralmente. Su conciencia en algún sentido les muestra que Dios es un Dios de bondad, de santidad y de poder sin límites. Por eso, hermanos, es vergonzoso cuando la gente juzga nuestro testimonio por la ausencia del parecido que deberíamos de tener de Dios en nosotros. No sé cómo sea Dios, pero si Dios existe, evidentemente este hermano no es como tiene que ser Dios. No sé cómo sea Dios, pero sí sé cómo no es Dios. Y esta persona que se dice hermano no es como ese Dios que yo intuyo que existe por conciencia. Y es una vergüenza, y es triste. Pablo, hermanos, nos está llamando a vivir de forma tal que nuestro testimonio pueda silenciar a nuestros enemigos, que nuestro testimonio pueda silenciar a los detractores del Evangelio, a la gente que odia la fe cristiana, la luz de Jesucristo, la santidad del Señor. Hermanos, no es nuestra honra, es la honra de Jesucristo la que representamos en esta tierra. Y no podemos perder de vista eso. Es la honra de Dios la que está depositada sobre nuestras espaldas. Hay un testimonio que en algún momento ya conté en la congregación, es real. No tengo los datos específicos, pero sí tengo certeza de que es real. Y nos habla de un misionero que comienza a trabajar en una zona recóndita del mundo, creo que era una tribu africana. Y finalmente esa tribu en forma pacífica, a través del jefe de la comunidad, permite que el misionero se establezca, pero con una condición, que durante su tiempo de estadía en la comunidad no hablara a la tribu de su Dios, no hablara de su evangelio, no hablara de Jesucristo, no hablara nada de su fe. Y entonces el misionero dice, está bien, perfecto, acepto. Y lo único que hizo a lo largo de su vida dentro de esa comunidad fue dar testimonio sin voz, sino solo por su conducta de la fe en Jesucristo, de la fe que había transformado su existencia, una vida ordenada, pacífica, contributiva, una vida que era participante de las necesidades, una persona de luz dentro de esa comunidad. Sucede que en algún momento ese misionero muere
y es enviado otro misionero a la misma comunidad, y entonces el jefe de la tribu personalmente le dice: lo dejamos permanecer con nosotros con una sola condición, que nos hable del Dios del misionero que murió. Queremos conocer en quién creía, queremos conocer la fuente de su forma de vida, la fuente de su transformación. Somos llamados a eso, hermanos. La forma en la que vivimos niega o valida la salvación que hay en nuestras vidas. La forma en la que vivimos nos acerca a la verdad o nos aleja de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, fíjate, Filipenses 2:15 nos está diciendo esto: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, la queja, la murmuración es como colocar una envoltura sucia sobre cualquier virtud que Dios esté formando en tu vida. Es una envoltura sucia y ruidosa, así como cuando queremos en el cine, ¿verdad? En la oscuridad, en la penumbra de la sala cinematográfica, cuando ya comenzó la película y sacamos ese dulce de envoltura metálica y queremos discretamente abrirlo, y hermano, no podemos ser discretos, se oye y todo el mundo voltea. La queja y la murmuración es una envoltura ruidosa que no permite escuchar y no permite ver la virtud que Dios está formando por su gracia redentiva en nuestras vidas, de nuestro Señor Jesucristo. No deja ver la imagen de Jesús, no deja ver el parecido que somos llamados a desarrollar hacia nuestro Padre, de nuestro Padre, a través de la fe. Y Pedro nos dice que somos una nación santa, hermanos. Un pueblo comprado al precio de sangre de Jesucristo, adquirido por Dios. ¿Para qué? Para poder vislumbrar, para poder hablar con certidumbre, con credibilidad, hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Esas virtudes, hermanos, que Dios está formando en la vida de todos nosotros. Cuando la queja comienza a surgir en el alma y comienza a salir por la boca, resulta, hermano, que va envolviendo la virtud de Jesucristo que Dios está formando fielmente en nuestros corazones y quita toda clase de luz en nuestras vidas, la murmuración y la queja. La Biblia está interesada en que en medio de la oscuridad que hay en tu familia, porque nos habla de una generación oscura, perversa, maléfica en la cual vivimos, y es evidente que así es. Hermano, es impresionante la forma en la cual hoy para nosotros ya es habitual la tragedia en nuestra comunidad. Uruapan es un botón muestra de la malignidad del mundo. De hecho, se encuentra situada en las posiciones preeminentes de peligrosidad y de sensación de peligrosidad social en el mundo, entre las ciudades más peligrosas y donde la gente tiene la percepción correcta de peligrosidad en el mundo. Somos un excelente botón muestra. Hermanos, no tenemos que irnos al Medio Oriente, vivimos en Uruapan y con eso tenemos suficiente. Podríamos ir allá a capacitar a la gente para que pueda vivir de la mejor forma posible. Una sociedad obscura, perversa, torcida. Esta semana, nada menos, 2 homicidios de 2 jóvenes a plena luz del día. Y son noticias a las que nos estamos habituando. Estamos comenzando a normalizar lo anormal, el pecado, lo arbitrario, lo injusto, lo incomprensible. Mi esposa conversó con una persona que tiene un comercio ahí en la avenida Juárez, y esta persona observó en el momento en el que intentaron secuestrar a este muchacho, él intentó defenderse y finalmente terminaron matándolo. Y lo que refería esta persona, que le narraba la situación a mi esposa, es decir, había una buena cantidad de personas en ese momento y nadie hizo nada por ayudarlo. Nadie. Una sociedad insensible por la maldad. No, hombre, ¿qué me voy a meter? Y me sueltan un plomazo, al rat yo nate, ¿para qué me meto? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, hermanos? ¿Qué harías tú por ese joven? Ándale, joven, déjese llevar. No se resista. Es vergonzante, hermanos. Pero ¿cómo reaccionarías si fuera tu mamá? ¿Cómo reaccionarías si fuera tu hijo? ¿Cómo reaccionaríamos si fuera un familiar cercano, un amigo? ¿Cómo hubiéramos reaccionado?
¿Cómo reaccionó Jesús por la humanidad perdida? Entregando su vida, pagando el mayor precio. Pero vivimos en una sociedad insensible. Sálvese quien pueda. Entonces, una sociedad sumida en la maldad, hermanos, en el pecado. Y la Biblia está interesada en que en medio de la oscuridad que hay en nuestras familias, en medio de la oscuridad que hay en el trabajo, en el círculo social, en medio de nuestros amigos, ellos puedan ver una luz que sea tan real que disipe la oscuridad. Que disipe la oscuridad. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo esto? ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo con el estilo de vida, en la forma en la que hablamos, en la forma en la cual proclamamos la verdad? Ahora, yo no te estoy diciendo que vayamos a dar la vida por la gente que está siendo secuestrada. La realidad es que quién sabe cómo hubiéramos actuado y reaccionado cualquiera de nosotros. Muy probablemente con la misma indiferencia, y si no con indiferencia, con la misma falta de compromiso. Cuando menos una llamada a la policía, cuando menos obstaculizar, obstruir de alguna forma. Pero hermanos, Dios no nos está hablando directamente de esto. Dios nos está hablando que a través de una vida de integridad, una vida de santidad, un parecido de nuestro Señor Jesucristo, podamos comenzar a disipar las tinieblas en nuestros medios próximos. Cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo y está en los últimos momentos ante la presencia de sus discípulos, les dice: me serán testigos, pero no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y van a tener el poder para hacerme testigos. Testigos del griego martureo, que significa mártir. Y mártir no significa salir a la calle, abrir el pecho y que las balas te caigan encima. Significa ser testimonio de la verdad en un mundo de mentira al precio que sea. Estar dispuestos a vivir por la verdad y, de ser necesario, dar la vida por la verdad. Me serán testigos y podrán serlo porque el Espíritu Santo estará sobre ustedes, vendrá sobre ustedes. Es con el poder de Dios, hermanos, no con nuestras miserias e insuficiencias. Me serán testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jerusalén era el círculo natural de influencia de los discípulos, es decir, hay un círculo natural en el cual tú te desenvuelves, te desarrollas cotidianamente, tu familia, tu matrimonio, tu comunidad inmediata, tu trabajo. Ahí somos llamados a disipar las tinieblas. Pero la queja y la murmuración genera las tinieblas, genera discusiones. Mateo 5:14, Jesús nos dice cuál es nuestra identidad en la tierra. Y nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Somos la luz del mundo, porque somos el reflejo de la luz de Cristo. Jesucristo es la luz, Él es la fuente de la luz. En Juan 9:5 dice: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz, Él es la fuente de la luz. Pero nosotros somos el reflejo de esa luz, el reflejo de Cristo. Y en el verso 14 dice, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Y fíjate lo que viene a continuación: así como la luz de un candelero, como la luz de un foco, como la luz de una antorcha, así brille su luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas, ¿qué? Vuestras buenas acciones. ¿Cómo reflejamos la luz de Jesucristo? A través de nuestra forma de vida, a través de nuestra conducta. Y como decíamos, ser irreprensibles, que tiene que ver con lo externo, pero ser sencillos, que tiene que ver con lo interno. Es decir, que lo externo sea el reflejo directo de la condición interna, la transformación del carácter, la evolución y el crecimiento del temperamento afinado para poder ser conforme a la imagen de Jesucristo. Así brille en vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al final, la gloria y la honra es para nuestro Dios. Entonces, ¿cuántos de aquí son focos? ¿Cuántos de aquí son focos?
¿Cuántos de aquí somos focos? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, ¿cuántos focos hay? ¿Y cuántos están prendidos? Hay que prender el foco, hermanos. Hay que encender la antorcha. Hay que prender la linterna. Hay que enfocar el espejo hacia el sol para que pueda reflejar con la misma nitidez e intensidad la luminosidad del astro. Somos llamados a eso. Ahora, ya lo hemos comentado, cuando el espejo no está reflejando el sol y está girado algunos grados y lo deja de reflejar, entonces ya no ves el sol. Ahora ves los defectos del espejo. Pero cuando el espejo está frente al sol, no ves ningún defecto, ninguna miseria, ninguna distorsión en el espejo. Y puede ser el espejo más distorsionado que exista, pero mientras refleje la luz del sol, no se ven los defectos. Pero cuando se desvía, cuando se desorienta, comienzas a ver todo lo mal que está ese espejo. Fuimos llamados a reflejar la luz de Jesús, hermanos, no nuestras miserias. ¿Y qué es lo que refleja la murmuración? ¿Luz o obscuridad? Obscuridad. ¿Las quejas y las murmuraciones son un reflejo de la gloria de Cristo o son un reflejo de nuestra propia miseria? ¿Qué pasa con el murmurador? ¿Qué pasa con el quejoso? ¿Qué pasa con el que genera divisiones? ¿A quién está reflejando? Es sencillo. El Señor es claro, no está reflejando a Cristo, hermano, hermana. Te está reflejando a ti mismo. Hay una oscuridad que no ha sido disipada en tu alma. No, a ver, pastor, es que permítame, yo tendría que platicar con usted y explicarle a detalle. Tendría que explicarle a detalle porque la circunstancia en la que me encuentro implícito es una injusticia absoluta y total. Entonces permítame, no juzgue tan fácilmente mi circunstancia, no diga que estoy reflejando mi miseria. Yo soy un hijo de Dios, pero lo que estoy viviendo es una injusticia. A ver, hermano, y entonces, ¿qué parte de la soberanía de Dios usted no entiende todavía? Vamos a darle crédito, vamos a darle el beneficio de la duda. Y supongamos que efectivamente se encuentra usted en el seno de una injusticia. ¿Dios es todopoderoso? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios es soberano? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios lo pudo haber evitado en usted? Sí, pero no lo evitó. Entonces, ¿Dios está involucrado? Sí. Si no lo evitó es porque hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que usted crezca. ¿Fue justo el juicio humano sobre Cristo que lo llevó a la cruz del Calvario? 3 juicios, hermanos, llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. El juicio judío, y fue injusto. El juicio romano, y fue injusto. Y el juicio de Dios fue justo. Fue justo. Los romanos y los judíos lo llevaron a la cruz por circunstancias mentirosas, falaces. Generaron todo para llevar a la muerte a Cristo, pensando que estarían apagando para siempre la luminosidad de su santidad, la autoridad divina de su mensaje, la evidencia de su procedencia celestial. Fue injusto, pero cuando Cristo pendía en la cruz del Calvario, también representaba a la humanidad como el depósito de nuestra pecaminosidad. El que jamás pecó por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Y al haber sido el depósito de nuestra culpa, sin haber cometido el pecado, por haber sido sentenciado como culpable delante de Dios, por nuestra causa, fue justamente juzgado por el Padre. Él fue el depósito de nuestra culpa, para nosotros ahora ser el depósito de su santidad. Estamos reflejando la santidad de Cristo, depositada en nuestras vidas, sin mérito humano. Somos depositarios de algo que no merecemos, hermanos. El tratamiento de Cristo humano fue injusto, y Jesucristo abrió con integridad su boca en la cruz diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. El Señor no vio el oprobio, el Señor vio lo que había detrás de la cruz, detrás del oprobio, y eso era, hermanos, la redención de la humanidad, el cumplimiento del propósito del Padre.
la manifestación genuina, auténtica, irrefutable, inexpugnable de la voluntad de Dios, que por amor ha sido enviado el Hijo para salvar a todo aquel que en Él cree. Entonces, hermano, ¿sientes que eres tratado injustamente? ¿No? Bueno, aun cuando fuera así, Dios lo ha permitido con un propósito formativo en tu vida. Entonces, tu queja es divisoria. Tu queja no refleja luz. Tu queja, tu murmuración, refleja oscuridad. Habla de tu miseria, no habla de las virtudes de Jesucristo. Fuimos llamados a ser oscuridad o luminares, hermanos. Luminares es lo que dice el apóstol Pablo. Dios quiere que en esa sociedad oscura nosotros resplandezcamos con el carácter de Cristo, que reflejemos al Cristo que estuvo en la cruz y que hoy está en la gloria del Padre, para que el mundo conozca a ese Cristo. En la historia de la Iglesia han habido 4 reacciones que han sido estudiadas en el cristianismo y son interesantes. No las voy a poder abordar a profundidad, hermano, porque quiero llevar a término el mensaje el día de hoy y tengo hasta las 5 de la tarde para hacerlo. Entonces, para no poder no entrar en detalles o complejidades. Bueno, pero encontramos 4 reacciones a este llamamiento que Dios hace a su iglesia a lo largo de la historia. Y la primera reacción, hermano, es lo que se llamó el monasticismo o el monacato o la dinámica del monasterio, donde los hombres piadosos o que luchaban por vivir en forma piadosa establecieron el ascetismo, el aislamiento de la sociedad, justamente en los monasterios con el propósito de lograr desarrollar el mayor nivel de virtud fuera de la contaminación del mundo. Pero eso es contrario, evidentemente, al propósito de Dios. El Señor Jesucristo, en su oración sacerdotal ante el Padre en la última cena, Él dice: Señor, yo oro por estos, por sus discípulos, evidentemente representados a través de ellos todos los cristianos de la historia del mundo. Oro por estos, no para que los saques del mundo, Señor, sino para que en el mundo los libres del mal. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Entonces, el Señor no quiere sacarnos de las condiciones socioculturales. El Señor quiere que seamos luz en medio de la oscuridad del mundo. Y si sacas la luz del mundo, entonces no tiene ningún sentido que esté encendida. La luz se pone en la oscuridad para que sea disipada. Entonces el monacato, el monasticismo, el monasterio, hermano, es algo que va en contra de la voluntad de Dios. La segunda reacción es la inmersión total con mucho contacto social, pero con poco impacto espiritual. Y creo que esto en alguna forma describe lo que estamos viviendo hoy en día como iglesia. Una inmersión total en el mundo, con mucho contacto social, intentando ser accesibles al mundo, creyendo que haciendo accesible el Evangelio la gente vendrá por borbotones, vendrá por multitudes a las iglesias a llenar las sillas. Seamos accesibles para el mundo, que sea para la gente del mundo fácil estar dentro de una congregación cristiana. No los molestemos demasiado, mucho contacto pero poco impacto. Y evidentemente esa no es la tarea de la luz. La luz es contrarrestar la existencia de la tiniebla en el momento mismo en el que se enciende. La tercera reacción es el cristiano de domingo, el dominguero. A ver, ¿quién es cristiano de domingo? Levanten sus manos los cristianos de domingo. A ver, ¿qué día es hoy? ¿Y tú eres cristiano? Entonces, si eres cristiano de domingo, ¿no? Claro que somos cristianos de domingo, pero también tenemos que ser cristianos de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes y de sábado, ¿no? O sea, no solamente cristianos cuando venimos a la iglesia como sin estar dentro de la cochera te hiciera coche. No, hermanos, estar en la iglesia no nos convierte espiritualmente. Estar en la iglesia no nos da ninguna virtud espiritual. Nos aproxima el conocimiento de medios de gracia para poder crecer a la imagen del Señor Jesucristo, pero se requiere de una conversión espiritual, de la fe en el Evangelio, en el mensaje del Evangelio. Y entonces eso nos lleva a ser cristianos 24/7, todo el tiempo. Y el fenómeno entonces, una de las reacciones a este llamamiento de Dios de ser luz en medio de una sociedad oscura, es que somos cristianos con esas Biblias por debajo del brazo, que abrimos solamente cuando venimos a la iglesia, y como los textos se proyectan en la pantalla, ya ni siquiera las abrimos cuando venimos a la iglesia,
y que regresamos a la casa, hermanos, y nuestras vidas continúan exactamente de la misma forma, cristianos de domingo. Y la cuarta reacción cristiana, hermanos, es el modelo de transformación estando en el mundo, pero no adoptando la forma del mundo. Y eso es lo que tendríamos que ser. Gente transformada que habita en el mundo, pero no adoptamos la forma del mundo. Como dice Romanos 12, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Somos llamados a una vida de transformación, no de conformación. Y el ejemplo para mí es muy gráfico, lo he expuesto muchas veces, y quien lo vuelve a escuchar dice otra vez con el mismo ejemplo, bueno, pues que para mí es muy claro. Como quien dice, otra vez la misma enseñanza, pastor, pues la pregunta mía sería, ¿y ya la vives? Si todavía no la vives, entonces ¿qué tiene que la vuelvas a escuchar? ¿No? Habría que volver a enseñarla. Bueno, el ejemplo es este. Cuando tú tienes un líquido dentro de un depósito, una cualidad física de los líquidos es que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Y entonces una botella de agua es de agua no porque su constitución molecular sea el plástico de la botella, sino porque está adoptando la forma de la botella. Es una botella de agua, es un vaso de agua, es una cubeta de agua. Eso es lo natural. Lo antinatural o lo sobrenatural sería que al poner el líquido en el depósito tuviera una forma totalmente diferente a la forma del depósito. Eso sería sobrenatural. Nosotros somos llamados no a vivir naturalmente en el mundo, somos llamados a vivir sobrenaturalmente. El mundo es nuestro depósito, nosotros somos el fluido y la Biblia dice, no sean naturales al mundo, sean sobrenaturales. Su forma de vida es cristiana, su consumo es cristiano, su manifestación es cristiana, a pesar de que el depósito que los contiene sea el mundo. Y eso es sobrenatural. Si tú viertes la Coca-Cola en el vaso de refresco, ¿verdad? Hoy en la tarde que vas a llegar sediento a tu casa y vas a comer y vas a destapar la coca y vas a escuchar el sonido del gas, ¿verdad? Y se desparrama por la botella y comienzas a servirla, pero en vez de que tome la forma del vaso, comienza a tomar forma de pingüinos. ¿Eso es natural o es sobrenatural? Tiras la coca y sales corriendo de ahí. Hermano, somos llamados a eso, a vivir vidas sobre la naturaleza del mundo. Y aun cuando vivamos aquí, no adoptar la forma de vida, las costumbres, el pensamiento, la filosofía, la ideología, la idiosincrasia, porque nuestra procedencia es celestial. Recuerden, aquí estamos en tránsito, extranjeros y peregrinos. Y el extranjero y el peregrino, si acaso levanta la tienda de campaña en la noche para dormir, pero en la mañana la levanta, la guarda y sigue caminando hacia su destino, hacia su patria. Nosotros estamos en tránsito a la patria celestial. Somos consumidores de lo que produce el cielo, no de lo que produce el mundo. Así como el cónsul chino en México no come tacos al pastor, come comida china. Consume lo que produce su país, habla el idioma de su país. En su oficina está la foto de su presidente, no la foto de nuestra presidenta. Representa una nación extranjera y nosotros somos eso, oficina consular del cielo, para hablar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable, no para adoptar la forma de vida del mundo. Nuestra forma es la del cielo. ¿Y cómo logramos eso? Dice Romanos, transformando nuestros pensamientos, transformando nuestro entendimiento y comprobando que la voluntad de Dios es lo mejor en nuestras vidas. Entonces somos llamados a una transformación que refleja con tanta intensidad la luz de Cristo en medio de la oscuridad, que los abortos, hermanos, tendrían que ser contenidos. La prostitución tendría que ser contenida. Los adulterios, las infidelidades tendrían que ser contenidas. La maldad no va a desaparecer, hermano. La Biblia dice que se va a multiplicar, pero la luz de Cristo hace que la gente no le sea cómodo pecar. Y donde tú estás como luminar en medio de la oscuridad, la gente tendría que sentir vergüenza de pecar, vergüenza de su pecado. El cristiano que refleja la luz del Señor es una especie de voz fuerte, muy fuerte a la conciencia de la gente. Y por eso el pecador se siente incómodo haciendo lo que hace donde la luz está, donde la luz de Cristo brilla, porque deja a la vista su maldad. El pecador necesita la oscuridad para pecar con comodidad. La luz le roba esa comodidad. ¿Cómo convive la gente del mundo cuando tú estás presente? ¿Se siente incómoda o es como si no estuvieras presente?
hay luz de Cristo que deja al descubierto su pecaminosidad y les incomoda la práctica del mismo, pues la gente del mundo convive contigo como si fueras parte de ellos. Veíamos en las cortes judiciales antes, hermanos, a los jueces poniendo la Biblia por debajo de las manos de los acusados o de los testigos y les hacían jurar sobre la palabra de Dios: dirás la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, porque se entendía por conciencia el peso moral y espiritual de la palabra de Dios. Y se sabía que era muy difícil que una persona mintiera en esas condiciones. Había una conciencia cristiana en una sociedad sin Cristo, pero había conciencia de Dios. Por eso el inicio de cada clase, cada día de la semana, era con oración. En el pasado el aborto era un delito, la prostitución era un delito, el adulterio era un delito. En medio de la sociedad oscura y perversa había una influencia cristiana. El poder de la influencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y de su resurrección. Ese poder partió a la historia de la humanidad en dos segmentos, hermanos: antes y después de Jesucristo. El poder de su muerte y su resurrección también tendría que marcar un antes y un después en nuestras vidas. Antes de la luz y después de la luz. Antes en la oscuridad y después en la luz de Jesucristo. La queja, ¿de dónde procede, hermanos? ¿De la oscuridad o de la luz? La oscuridad. La murmuración, ¿de dónde procede? De la crítica, ¿de dónde procede? La división, ¿de dónde procede, hermano? Las discusiones, ¿de dónde proceden? ¿De la oscuridad o de la luz? A ver, voy desde el principio del tema. De la oscuridad. ¿Tu vida es oscuridad o es luz? ¿Eres luz del mundo u obscuridad en el mundo? La mejor forma de ser luz en el mundo es con humildad. La humildad de Jesucristo, hermanos. Filipenses 2:5 nos da el llamado: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aun cuando existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad de Cristo es la llama incandescente de esa luz, hermanos. Y la humildad no se queja, la humildad no murmura, la humildad no divide. El orgullo sí lo hace. Si no está en nosotros, hermanos, la humildad de Jesucristo, aunque digamos que somos cristianos, nuestra vida no será otra cosa sino oscuridad. ¿Cuál es el precio, hermanos? ¿Cuánto le costó a Cristo? A Jesucristo le costó dejar su gloria y en lo físico perder su vida. A Cristo le costó dejar su gloria, dejar lo más excelso y valioso y virtuoso de la eternidad misma. A nosotros, hermanos, nos cuesta dejar la basura del pecado, lo más vil, lo más repulsivo. Y aún así nos aferramos a la basura y no la queremos dejar ir, porque creemos que es un costo demasiado alto. Y cuando eventualmente oyes algunos testimonios, hermanos, ¿verdad? No, pastor, es que mire, yo por seguir a Jesús, no, yo dejé las drogas, el alcohol, pastor, yo era un asesino, yo era un sicario, yo era un matón a sueldo, pastor, pero mire, todo eso lo dejé por seguir. Oye, no, hombre, qué cosa tan valiosa dejaste. O sea, estás virtualizado, o sea, me estás hablando de la obra de Dios en tu vida o de la obra del diablo. Hermano, dejaste podredumbre, miseria, pestilencia. Y todavía hay cosas a las que te inclinas y te aferras, gustos mundanos, formas de vida mundana. ¿Y qué nos sacamos del corazón? No, es que ahí está mi identidad, pero yo soy cristiano. No, tu identidad es Cristo y entonces te desapegas de todo aquello que representaba la oscuridad de tu pasado. Todo. Y pastor, es que mire, es que desde chiquito, pastor, desde chiquito me daban esa marca de Chocomil, pastor. No me pida que la deje. Es una alegoría, ¿verdad? Toma Chocomil si quieres, hermano, no hay problema. Si eres diabético, no lo tomes.
Pero es que, pastor, mire, yo estoy tan habituado a esto. Mira, deja la basura. No virtualices en tu vida dejar la basura. La virtud fue de Cristo, dejar la excelsitud de su gloria por venir y transformar tu vida, redimir tu vida, cambiar tu vida, sacarte del infierno, llevarte a la eternidad con Él. Eso es virtud, hermanos. Eso es virtud. Pablo lo dijo: he perdido todo y lo considero basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Todo. Todo. Quiero referir un par de textos más antes de concluir. En Filipenses 2, verso 16, dice así el apóstol: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano, pero aunque yo sea derramado como libación, fíjate lo que está diciendo Pablo, de sí mismo, a nivel sacrificial, lo que ha representado levantar la palabra de Dios, predicar el evangelio, llevarlo a través del mundo que Dios aperturó para su ministerio evangelístico. Dice: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. ¿Qué era la ofrenda de libación en el Antiguo Testamento, hermano? Era una ofrenda de vino, era un símbolo de gozo, de vino puro, un líquido valioso, hermano, derramado sobre el altar. Pero finalmente era un sacrificio. Y cuando tú derramas un líquido sobre alguna superficie, hermano, el líquido no puede contenerse. Cuando tú derramabas líquido sobre el altar, vino sobre el altar, no podía contenerse, literalmente se derramaba completamente. Es lo que está diciendo: por servicio a ustedes yo he derramado en libación mi vida, no me he contenido, no me he reservado. Y por eso para Pablo no es difícil decirle a los filipenses: dejen la queja y dejen ya la murmuración. Derrámense por amor a la iglesia. Derrámense por el testimonio de vida cristiana, por ser luminares en medio de una sociedad perversa y maligna. Nuestra vida, hermanos, tiene que ser una ofrenda sacrificial a Dios. Y el último texto bíblico, Juan 17, 21. El Señor Jesucristo nos dice esto a través de la oración sacerdotal al Padre. En Juan 17, 21, le está orando al Señor y le dice: Padre, para que todos sean uno. El resultado de la redención. Y obviamente está hablando de sus discípulos, pero entendemos que ellos representan a la cristiandad de todas las generaciones. Dice: Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, como tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Unidad. Como yo estoy en ti, como tú en mí, Señor, que ellos estén en nosotros. Está hablando de unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y después en el 22 dice: la gloria que me diste les he dado para que sean uno. ¿Para qué Dios nos dio su gloria? Para que vivamos ¿en qué? En unidad. Quiere decir que la gloria de Dios, hermanos, ¿es vinculante o divisoria? Es vinculante. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, cuando existe una real manifestación de la gloria de Dios, hermano, o cuando tu vida realmente está glorificando a Dios, la consecuencia es la unidad. La gloria de Dios une, vincula, hace indivisible al cuerpo de Cristo. Pero cuando lo que dices, lo que piensas y lo que haces, la forma en la que vives, divide en vez de unir, lo que hablas divide en vez de unir, lo que haces divide en vez de unir, no hay gloria de Dios en ti. Y ese es el poder de la queja y de la murmuración, la división, la contienda. Yo puedo sentirme hiperespiritual,
Yo puedo sentir que gravito, ¿verdad? Como pompa de jabón. Yo puedo sentir que soy un hombre o una mujer consagrada al Señor. Pero por el efecto de mi vida en la sociedad, por el efecto de mi vida en mi comunidad cristiana, en mi iglesia, en mi familia, puedo identificar fácilmente si hay gloria de Dios en mí o no hay gloria de Dios en mí. Si lo que hago glorifica a Dios o no. Si lo que hablo y lo que hago dividen, no hay gloria de Dios. Padre, la gloria que me diste se las di para que sean uno, para que vivan en unidad. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, en dos versos, en el 21 y en el 23 nos dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de ellos en nosotros es para que el mundo crea que tú me enviaste. Y después dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Entonces, la unidad de la iglesia es la base de un estilo de vida tan radicalmente diferente a la gente sin Cristo, a las familias sin Cristo, que termina convenciendo al mundo que Jesucristo es el único camino a la redención. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para Dios, dar salvación al ser humano. La unidad. La unidad es el testimonio del Evangelio. En el libro de los Hechos, cuando vemos el proceso inicial, la constitución de la iglesia después del día de Pentecostés, dice la Escritura que la gente de Jerusalén veía la manera en la cual vivía y convivía la iglesia. Se reunían todos los días, compartían el pan, las oraciones, la enseñanza de los apóstoles. Todo era de todos, nadie decía ser propio nada de lo que tenía. Eran personas que manifestaban su amor en forma real, vivían en unidad. Y dice la Biblia que el favor del pueblo era con la iglesia y aún los sacerdotes obedecían a la fe de Jesucristo. La unidad tiene el poder de convencer a la gente del evangelio que predicamos. Pero cuando no somos coherentes con el evangelio que predicamos y en vez de vivir unidos, estamos en división, la gente no cree lo que le dices. No hay certidumbre, no hay veracidad, no hay testimonio, no hay realidades. La realidad en la vida de un hijo de Dios es la unidad. Y la gloria de Dios en sus hijos se manifiesta a través de la unidad. Somos llamados a eso, hermanos. Somos un solo pueblo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para clamar al Señor en arrepentimiento por su perdón y reconocer de manera honesta nuestras murmuraciones, quejas, detracciones y las divisiones que hemos causado al cuerpo, a la familia, y vivir como lo que el Señor nos ha llamado a ser, luminares en medio de una sociedad perversa, ser luz en medio de valles y de sombras, no ser la oscuridad de este mundo. Si tú quieres ser luz, si entiendes lo que representa reflejar a Cristo por tu redención, inclina tu rostro y vamos a orar juntos. Bendito Dios, simplemente queremos pedirte perdón. Lo hemos hecho mal, lo hemos hecho a nuestra manera. No sé qué tipo de cosa hemos creído que somos, que creemos merecer que las cosas funcionen bien,
sin complicaciones y siempre a nuestro favor. Y no hemos estado dispuestos a experimentar el oprobio y la injusticia, o la adversidad, simplemente la adversidad. No hemos estado dispuestos a sufrir el agravio, el cambio de circunstancias en nuestros planes. Nos hemos aferrado a conservar lo que creemos es nuestro bienestar. Y como no hemos podido hacerlo, porque esto no obedece a la suerte, esto no es fortuito, sino que viene de tu voluntad soberana, Señor. Como hemos sido vencidos por las circunstancias, entonces, en vez de ser humildes y decir, Señor, no lo entiendo, pero tú sí, confío plenamente en tu amor y bondad, nos hemos quejado, nos hemos hecho agentes de la murmuración, hemos transmitido los datos que nosotros hemos recabado, hemos generado disensiones, contiendas, malos pensamientos, percepciones equivocadas hacia la iglesia, hacia las personas de la iglesia. Y todo eso, Señor, procede de la oscuridad. Quiero pedirte perdón, porque tú me has llamado a ser irreprensible, a ser sencillo, hijo de Dios, en una sociedad oscura y perversa. Me has llamado a brillar como un luminar en el mundo. Y te pido perdón porque la queja ha envuelto de manera sucia esa virtud que yo tendría que reflejar. Señor, ayúdame a vivir con contentamiento, lo que significa ser independiente de las circunstancias externas desfavorables. Ayúdame a vivir con ese contentamiento que procede de saber que la única fuente de mi paz, gozo y satisfacción eres tú, no el mundo ni las circunstancias. De ti proviene el poder para vivir independientes a las circunstancias adversas y ser dependientes en ti. Y como Pablo poder decir entonces con substancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es la fuente de mi vigor, de mi vitalidad. Él es el origen del poder en mi vida. Y poder entonces decir como Pablo, he orado por que esta circunstancia cambie. Y así como tú le dijiste al Pablo, no te voy a quitar el aguijón. Pablo, es necesario que entiendas que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que yo entienda, Señor, que tu poder se perfecciona en los momentos de mi debilidad para poderme hacer más fuerte que aquello que me hace débil. Perdónanos, mi Dios, y ayúdanos a vivir en esa unidad que certifica inobjetablemente que el Evangelio en el que hemos creído procede del cielo, que el Cristo que hemos recibido y le hemos entregado la vida procede del cielo, es el Hijo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, nombre que es sobre todo nombre, admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, cuyo imperio y la dilatación de su imperio no tendrá límite. La extensión de su reino no tendrá límite. El Dios que vivimos, el Dios que predicamos, el Dios al que servimos, en humildad, la humildad que aprendimos de Cristo, quien se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y estando en condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, esa muerte oprobiosa y que no se asemeja nuestro sufrimiento al suyo, pero sí es su Espíritu el que habita en nosotros para hacernos fuertes, para hacernos a su imagen y reflejar el amor y la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros, nosotros en ellos, siendo uno, mostrarnos al mundo para que el mundo crea y sepa que tú eres el Redentor de Dios, el Hijo de Dios,
y Dios en la carne, para la eterna gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor